Muy buenos días, queridos amigos y amigas, poetas y escritores de la sala Zoom. Muy buenos días, mucho cariño de acá de los Andes, Chile. Les saludo y en esta nueva sesión, la número 4 del taller de ensayo. Les agradezco la confianza depositada, en este caso, en la persona que está dictando este taller, más bien compartiendo con ustedes, retroalimentándonos juntos en función a lo que es la escritura ensayística. Y como se han podido dar cuenta que esta escritura ensayística no es lo mismo que la escritura de poesía o la escritura narrativa, ¿no? Es claramente distinta. Y bueno, en esto es lo que estamos, eh, sin duda, juntos, te fijas, dándonos cuenta, percibiendo los detalles para poder también experimentar en nuestros escritos con el género ensayístico, que no es tan, digamos así, como usado, por llamarlo así, comúnmente en los escritores de poesía. Generalmente, ¿verdad? Es la poesía o la narrativa, dentro de la literatura, hablemos, ¿no? Bueno, pero la idea es que sí podamos además eh, trabajar otros géneros literarios que tenemos para poder, fija, ir expandiendo ¿cómo se llama? Nuestro, es- eh, nuestro rumbo, nuestro rumbo literario, es decir, no hacerlo tan monotemático, ¿ya? Entonces, bueno, a ver, primero yo he estado haciendo un estudio de estas 3 sesiones ya pasadas, según el programa que yo les entregué, ¿verdad? Hemos visto ya varias cositas importantes, sumamente interesantes todas, ¿ya? Bueno, con la primera sesión todo fue en relación al proceso comunicativo. Después vimos el lenguaje informativo y literario, las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Lo mismo que en el texto argumentativo y expositivo, así como fuimos avanzando en las otras sesiones. La argumentación y su estructura también la estudiamos y eh, quedamos en el comentario y opinión como discurso argumentativo, ¿verdad? Yo les envié anoche ¿cómo se llama? Dos guías que tienen que ver con la argumentación secuencial y dialéctica y con los argumentos, los argumentos, de fija y contraargumentos, ¿ya? Eso es en el fondo la argumentación por un lado secuencial y la otra de los contraargumentos, como recién les mencioné, la argumentación dialéctica que se llama. Entonces, como veo de que estamos avanzando, bueno, tengo que, digamos, cumplir la misión como docente, ya, de decirles cómo se llama, cómo va un poco esto de ir evaluando el trabajo de ustedes. Bueno, primero decirles que todos tienen un 7, la asistencia, al menos la mayoría, es cierto, esta dedicación que ustedes han tomado con mucha responsabilidad para, te fijas, estar de alguna forma apropiándose de este aprendizaje y poder usarlo. Esa es la idea de este taller, como su nombre lo dice, taller, es que todos estemos aquí, te fijas, de alguna forma, haciendo el trabajo que significa ir armando, ir elaborando un escrito, ¿no? Bueno, en relación, quiero comentarles primero, en relación al artículo de opinión, ¿ya? Decirles que los temas, todos muy importantes e interesantes, ¿ya? Y como les solicité que lo enviaran al correo de Mailén para poder, fijar, yo publicarlos en la revista Fanzine, debo decirles que solamente tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis eh, aquí de ustedes que me enviaron su trabajo. Ya, bueno, ya no hay posibilidad de enviarlo, así que ya la tengo cerrada la revista. Entonces, envió Ana Ahumada, Doris Telles, Gabriela Ladrón de Guevara, Dolores Saucedo, Juan y Silva, Isabel Enríquez. Son los trabajos que tengo, que estuve incluso revisando nuevamente en el correo para no haberme
o saber omitido algunos, ¿no? Hay otros trabajos, pero son ya de lo que sesiones anteriores. Entonces, en los artículos yo les puse en el Messenger, digamos, ¿cómo se llama? Una observación en que la estructura de un texto, como el ensayístico, Perdón que la interrumpa, quiero comentar que yo sí mandé mi trabajo, tal vez no lo recibió, maestra. yo puse su nombre inclusive en el correo y no lo vi. ¿Usted cómo lo puso? ¿Como artículo o como ensayo? Porque algunos pusieron ensayo El y ens bueno, no es, el primero que mandamos, el que usted dijo que se iba a publicar, ese le puse no fue, sí fue ensayo, sí. es que yo no le pedí ensayo, entonces, claro, probablemente lo tomé como ensayo, no lo consideré. Ajá, a No ver, lo, yo reviso, lo que si pasa, gusta continuamos para no seguirle interrumpiendo y busco cómo se lo mandé, ¿sí? Y yo sí, ahorita no, le por comento, supuesto, por sí, supuesto. para no seguirle interrumpiendo. No, tranquila, sí es bueno tener que decirlo, porque si omití, por eso le digo, o sea, hay mucha información Sí, en el pero tal correo. vez lo mandé de otra manera. A ver, mandé lluvia, Mailén, octavo encuentro Claro, por hoy. en todo caso, yo lo que Sí, quiero, sí, lo mandé como ensayo, maestra. ya, Sí pero lo mandé como ensayo. bueno, decirles que no es un ensayo lo que yo les pedí, es un artículo de Sí, opinión. Lo que trabajamos la sesión anterior es el artículo de opinión, por eso es lo que quiero aclarar los conceptos, ¿ya? sí, y Tenemos, yo puse ensayo. por eso estoy repitiendo, reforzando de Entonces, que, por eso no se tomó en cuenta, sí. no, lo más probable es que lo vi y pasé de largo, porque yo todo lo que era artículo de opinión ya lo abrí, digamos, el correo. Ujú. Entonces, oye, no se preocupe, sí, tranquila, si lo envió, tiene que estar ahí, lo voy a volver a revisar después que termine la sesión y bueno, ahí le respondo, ¿ya? Muy Pero tiene bien, que muchas estar, gracias. pero tiene que estar tranquila, sí. Muchas gracias, perdón por la interrupción. No, está bien, tranquila, ya. Bueno, el tema es que quiero eso, aclarar conceptos para que ustedes no se confundan cuando ustedes, porque generalmente uno cuando asiste a un taller o una clase, ¿cierto? Está aprendiendo algo, comenta con alguien, ¿no? Entonces, si ustedes hablan y comentan de que yo mandé mi ensayo a la revista Fanzine 30, por ejemplo, o sea, no es un ensayo, porque la persona que pueda estarla escuchando sabe lo que es un ensayo, uno tiene que pensar siempre, o que sabe o no sabe, pero si pongámosle que sí sabe porque ha leído, no porque lo escriba, pero lo ha leído, ¿no? Entonces, claro, va a pensar, oye, ¿cómo mandó un ensayo a una revista, digamos, de poetas, en fin, o sea, en el sentido de que siempre un ensayo es un poquito más extenso. Hay ensayos breves, pero el ensayo en sí es un poquito más extenso que un artículo de opinión, por ejemplo. Fija, la diferencia, aunque usa el mismo tipo de estructura argumentativa, ¿no? Pero la diferencia es que el ensayo le exige a uno más, digamos, aparte de dar los argumentos, en cada argumento uno tiene que dar las garantías, o sea, ir explicando más, extendiéndose más en relación a esos argumentos que uno está dando, ¿cierto?, para defender o para apoyar su tesis, su planteamiento. Que ha dado a conocer anteriormente al comienzo si utilizaron el método deductivo. ¿Ya? Y esa fue otra guía que les mandé también de apoyo. Bueno, ahí después vamos a reforzar un poquito más sobre ese método. Entonces, ¿qué pasa? Que si se entrega a uno una cuenta, una información con conceptos errados, claro, ¿quién va a quedar mal va a ser la profe, po, si se la cuenta, po. Oye, pero ¿cómo le puedes? Yo a mis alumnos siempre les decía así, si ustedes transmiten la información errada, oye, ¿qué se hace? La profe Palmira, profe Palmira no sabe nada, o no, somos los profes que quedamos mal, ¿sí o no? Bueno, pero ya, en el fondo sí me preocupa, o sea, sí me importa que los conceptos sí queden claros. El artículo de opinión tiene, como ustedes lo vieron, ¿cierto?, la misma estructura,
pero no les exige que ustedes tengan que darle los argumentos, se fija tanta garantía o tanta evidencia, ni siquiera eso, o sea, basta con algún planteamiento de lo que pudieron ustedes leer al respecto de quién dijo para apoyar lo que están argumentando, es decir, fundamentando frente a la idea, ¿no? Así que eso, que quede claro para que no se preste para ustedes, que me interesa a ustedes, a confusión en el momento de escribir, ¿ya? Ahora, claro, quienes no trabajaron el artículo de opinión, pues lamento decirles que uno aprende con la práctica. Uno no aprende solo la teoría. El aprendizaje es con la práctica, o sea, la aplicación de esa teoría. ¿Sí, Lucila? Yo hice varios artículos, traté de hacerlos, pero no me convenció ninguno y menos así como que para que se publicara en la revista Fanzine. No me siento muy segura. Sí he estado tratando de hacerlos, pero no me siento todavía capaz de hacer uno que quede bien. Atrévase, atrévase. ¿Se fija? Porque lo que yo estoy publicando en la fanzina, yo revisé esos artículos de opinión, iba a decir ensayo, esos artículos de opinión, los leí, los revisé, por eso es que ayer en el Messenger les comenté lo que les comenté, ¿no? Es que es, sucede sin duda, porque cuando uno recién empieza a escribir un artículo de opinión, claro, o sea, es lógico de que, bueno, no es llegar y escribir, si es que pasa, a ver, hablemos cómo son las cosas ahora, ¿ya? Uno lee, ¿cierto? Y como lee, también escucha, se fija a otras personas como receptores nosotros, y ahora, yo al menos, acá en Chile estoy hablando del contexto de mi realidad, ¿no? Sucede de que de pronto uno se encuentra ya con opiniones que la gente cree que, bueno, ese es mi punto de vista, esa es mi opinión, y punto. O sea, con decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, bueno, esto es mi opinión, o sea, es lo que yo pienso. O sea, está bien. Pero sabemos ya que la opinión, aunque sea muy sencilla, tiene que fundamentarse. O sea, nosotros no podemos, o sea, podemos, que como sucede, o sea, que en Chile cualquiera opina, o sea, todos opinamos, sí, pero digamos, el crear una opinión, te fija, tiene que tener, sí, los argumentos para poder, te fija, fundamentar eso. La opinión es lo que yo pienso, mi opinión, te fija. Entonces, cuando tú comienzas a interiorizarte un poquito más y que sabes de que el tema de opinar no es llegar y opinar, te fija, porque necesitas argumentos, es decir, los por qué, hablemos así, por qué. ¿Te has fijado los niños? Observe los niños, ellos, ustedes le dicen algo y no fundamentan, que los niños le van a decir, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo tengo el adolescente igual? ¿Pero por qué, señorita? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque usted lo dice, ¿te fija? Ya, todos los por qué, ¿te fija? Entonces, bueno, en cuanto a lo que estamos trabajando para ir sintetizando, que me interesa, que sí quede claro el tema del artículo de opinión, ¿ya? Es que también la estructura, esta estructura de todo texto, del lenguaje informativo, ¿ya? Donde se encuentra el lenguaje argumentativo, ¿cierto? Tiene una estructura que es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Se fijan? Esa es la estructura. Esa estructura independiente a que uno utilice el método deductivo o inductivo, se fija, para escribir ese artículo, esa estructura es siempre igual. O sea, no, por si acaso, no es como pasa con narrativa literaria, por ejemplo, en que tiene también esta fase de introducción, desarrollo y desenlace, ¿ya?
no es conclusión, es desenlace. Por favor, te voy a silenciar, Dori, porque ahí. ¿La silencia ella o no? Mire qué me ha pasado, talla con esto, cuando me toca silenciar, porque de verdad no, ni fue ni cuenta las tallas que me han pasado. Pero bueno, la cosa es que, a ver, para redondear la idea, nosotros, dentro de lo que están ahora, estamos practicando, porque yo igual lo estoy practicando, ¿no? En esa estructura, como le decía, no confundir esa estructura narrativa. En lo narrativo yo puedo comenzar por el final, por decirlo así, la historia, ¿ya? ¿Te fijas? Acá, si yo utilizo en el método, por ejemplo, inductivo, cuando yo empiezo entregando lo particular, lo específico, como fue el caso, el artículo de opinión de Isabel, ¿dónde se me fue Isabel? Ahí está, Isabel. El artículo de opinión de Isabel, por ejemplo, ya utilizó el método, digamos, inductivo, ¿ya? Porque ella finalmente, en la etapa de la conclusión, establece su premisa, establece su opinión frente a lo que empieza a mencionar o argumentar, ¿ya? Ejemplificar y argumentar. Hay ejemplos concretos y hay argumentos que ella expone, se fija frente a eso. Entonces, independiente a que fue así, la estructura de textos de este tipo son introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Igual, no cambia. Entonces, yo quiero comenzar, antes de tomar los tipos de argumentos, ¿cierto? En este caso bueno, el tipo de argumentación de secuencial y la dialéctica, que en la secuencial ya se ha trabajado un poco con el artículo de opinión, por ejemplo, ¿ya? Pero la argumentación dialéctica, ya de la tesis contra tesis, de argumentos y contraargumentos, esa todavía la quiero trabajar hoy día para poderte fija hacer ejercicio. Entonces, a modo digamos, de practicar en relación al artículo de opinión, ya, a ver aquí, más que el artículo de opinión, es digamos, la estructura, ¿ya? La estructura del texto, de este tipo de texto escrito, ¿no? Bueno, me di cuenta también en el caso de los artículos de opinión que leí, que sí usaron esto de la coherencia y cohesión, ¿ya? Y si ustedes se fijan, qué interesante es cómo le va dando cierto dinamismo al texto, como que le da, así como que lo eleva un poco más, te fijas, o sea, así como que me encantó, por ejemplo, ¿cómo se llama? Me encantaron todos, porque en todos vi que había uso de un par de nexos, te fijas ahí, que están en esa guía que les pasé. De eso se trata, de que ustedes usen, eso es, te fijas, al escribirlo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Porque antes de pasar a escribir ensayo, que viene la próxima sesión, tenemos que tener, yo como tallerista tengo que tener claro qué es lo que realmente ustedes están también logrando para poder avanzar para un ensayo, ¿no? Y además le quiero comentar, aparte, ayer justamente leyendo el artículo de opinión, que me parece muy interesante, repito, se me ocurrió, y ahora lo voy a decir aquí, que vamos a hacer, no le estoy preguntando, lo vamos a hacer, vamos a hacer un debate, vamos a finalizar este taller, además de un ensayo, vamos a finalizar con un debate, ¿ya? Entonces, y el debate no se asuste porque es lo mismo que utiliza estos recursos argumentativos para
debatir. Pero bueno, eso lo vamos a ver una vez que tengamos, digamos, el proceso del ensayo concluido. Entonces, ahora, quiero que ustedes, como les dije, un tema que yo les voy a dar ahora, simple, un tema simple, ¿ya? En relación, por ejemplo, a, mira, un tema, a ver, Sí, yo quiero, quietecito. ¿sí? A ver, que, No, si quieres, te pones algo. Ah, es que el Ubi tiene el... Ajá, ya. claro, ahí está. Bueno, ahí parece que estamos. A ver, mira, un tema que yo creo que todos conocemos que es importante y que está aquí en boga en el mundo y que igual, aunque sea repetitivo, como ejercicio lo vamos a hacer. ¿Ya? El tema es con respecto al cambio climático, ¿ya? Al cambio climático. Entonces, lo que yo quiero, primero, que trabajen solo la introducción, yo ya les di el tema, solo la introducción. Y acuérdense que en la introducción tiene que ir mencionado el tema y tiene que mencionar, te fija, ¿cómo se llama? El punto de vista de ustedes, digamos, el propósito además del tema. Primero, el tema, mencionar el tema, ¿cierto? Y mencionar el propósito de ese tema y mencionar ahí ustedes la tesis o la opinión, ¿ya? Porque la tesis en el fondo es eso, ¿no? Ya, para no complicarnos, ahí, esos 3 puntos en la introducción, que viene a ser el primer párrafo, no me lo separen, ¿ya? Porque eso en la estructura es lo que me di cuenta de que, bueno, hay un manejo, te fijas en que no, obviamente hay que ordenarlo, pero por eso, no los, primer párrafo, introducción, vamos a dejar primer párrafo, introducción, donde ustedes van a considerar el tema que yo les acabo de mencionar, ¿ya? El cambio climático, el propósito o sea, el propósito de la intención comunicativa, ¿ya? Que tienen ustedes como eh, autores, frente, por supuesto, hoy va la opinión de ustedes sobre ese tema. Ya, comencemos y yo creo que en unos no más de 5 minutos está listo. No más de 5 minutos. 11:45, 11:50. Horas chilenas. ¿Ya?
Bien, ¿cómo vamos? Solo introducción, si no tiene que extenderse tanto. Introducción, Sí, yo ya hice la mía. tema, propósito o intención comunicativa que se llama, y su opinión, o premisa que le llaman la tesis, lo que piensas tú como autora al respecto. Doris Teles tiene levantada la manito. Consulte nomás. Yo también. Sí, Luisa, diga. Bueno, yo ya tengo, creo, mi introducción. ¿Quiere que la Perfecto. comparta? Ya. Sí, por supuesto. Claro. Dice, el cambio climático es un problema universal, porque este no respeta fronteras, edad ni sexo. Cuando pasa nos afecta a todos por igual. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad de contribuir con aspectos que podamos desde nuestro rincón, contribuir a contrarrestar este fenómeno, ya que todos vivimos en nuestro único planeta que nos sostiene a más de 8.000 millones de personas y es tarea de todos que la cuidemos y respetemos porque afecta a nuestros ecosistemas del aire, la flora y la fauna. Y por consecuencia, si no la cuidamos, afectaría la supervivencia de nuestras futuras generaciones. A ver, vamos aclarando un poquito, Luisa, y Ya. para todos. Ya. Ahí en el texto que tú escribiste, dime dónde está el tema que pusiste. El cambio climático. Subraya, por favor. Ya. Después, ¿dónde está el propósito, tu intención comunicativa? O sea, como dice uno, el objetivo. Mi propósito es que es responsabilidad de todos contribuir para contrarrestar este fenómeno. Ya. Entonces, tú quieres ahí, tu intención comunicativa es, ¿apunta a qué? Ujú. A ver, fíjate bien, ¿a qué apunta esa intención comunicativa? De que es responsabilidad de todos cuidarla y protegerla para... Ya, a la responsabilidad de todos, ¿cierto? Ya. Sí. Raya ahí, ese es el propósito tuyo, la intención comunicativa. Ya, perdón, ¿cuál es tu opinión? Mm, Mi opinión es que debemos de respetarla porque afectaría nuestros ecosistemas de la flora y la fauna para la supervivencia de las futuras generaciones. Ya, entonces, ahora, con tu mismo trabajo que hiciste al respecto, sintetiza bien la Ya. introducción, ¿ya? Porque Ya. hay información válida, o sea, todo está válido, ¿no? Hay información, pero que hay información que más bien están argumentando y que vendría a ser parte del desarrollo, no de la introducción. Ya por eso te pregunto que tú misma ahí reconozcas, te fijas en ese párrafo, estos aspectos de cambio, el tema, la intención comunicativa tuya y tu opinión o tu tesis, ¿ya? Ok. Hasta ahí nomás, por favor, ¿ya? A ver, ¿quién más quiere? Gabriela. Gabriela está levantando la manito. Gabriela. Sí, pues, prendo el micrófono. Ya lo prendí. Sí, a mí bueno, lo leo. En los últimos 30 años ha habido grandes fenómenos meteorológicos con catastróficas pérdidas humanas y materiales. Según los científicos, esto se debe al cambio climático, subrayado, que si bien se considera una evolución natural del planeta, cito, Fundación Aqua 2023, cierro, se ha acelerado por la acción humana irresponsable. Desde los años 50 del siglo pasado, la indiscriminada industrialización, el abuso de combustibles fósiles y la tala de bosques y selvas ha contribuido a precipitar este proceso natural. Ante esto se han firmado protocolos y acuerdos internacionales con la intención de ralentizar estos cambios, aunque se espera que para 2033 más de 10.000 especies